alabamos al que está vivo y reina por los siglos de los siglos. Dele fuerte ese aplauso, vamos. Aleluya. Como dijo nuestra profeta de la Casa Grande, lo que no se celebra no se manifiesta. Si usted tiene algo que cree que Dios hizo en su vida, celébrelo ya. Celébrelo, vamos. Celébrelo. Aleluya. ¡Hey! Aleluya. Celebramos tu nombre. Dice Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos anhelan que Jehová cumpla el propósito en su vida? Hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que hay un propósito en sus vidas? Levante su mano bien en alto. ¿Saben que tienen un propósito? Si yo le preguntara hoy cuál es ese propósito, ¿me sabrían decir? Levante su mano, no me diga, pero ¿me sabría decir cuál es ese propósito? Levante su mano. ¿Cuántos lo tienen claro? Aleluya. ¿Uno ya la escuchó? Y si la escuchó, se la recuerdo. Y si no la escuchó, recíbala. A mí me bendijo mucho y me hizo pensar mucho. Cuenta esta historia que habían 3 árboles en un monte. En el monte de un bosque, y dice, y hablaban acerca de sus sueños y planes del futuro. Uno dijo, algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, de plata y de piedras preciosas. Y todos verán mi belleza. Ese era el sueño del primer árbol. Que con su madera se hiciera un cofre. El segundo árbol dijo, algún día seré un gran barco, una especie de Titanic, me imagino yo, donde viajan los más grandes reyes y reinas a través de los océanos, y todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente el tercer árbol dijo, yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles en este bosque, y así estaré cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos, y la gente siempre me recordará. Durante años, los árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. ¿Vieron que es una historia cristiana, no? Ustedes se creían que estaba leyendo algo de Walt Disney. No, los árboles oran también. ¿Sabían eso? Uno me miró medio ya. Dice la palabra que la creación alaba al Señor. Si es creación de Él, y aún la creación nos enseña. ¿Cuántos alguna vez vio algo en la creación, en la naturaleza, que dijo, wow, y yo estoy agobiado, y yo estoy entristecido, mirá lo que está pasando, mirá esta belleza, este esplendor de nuestro Dios? ¿Verdad que pasa? Y dice que estos árboles oraban. ¿Cuántos tienen sueños? Sueños personales. ¿Cuántos oran por esos sueños, esos proyectos, esos planes? ¿Amén? ¿Oran? Amén. Y dice, durante años los árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. Dice, y un día llegó los leñadores, llegaron los que cortan esos árboles y se los vendieron a carpinteros. Y dice, con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales.
y fue puesto en un pesebre y llenado con paja y heno. Y se sintió muy mal, pues eso no era lo que él había pedido tanto. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca, y fue puesto en un lago, y sus sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas, pesadas tablas y depositado en una almacén oscura. Al verse así, los tres árboles sintieron que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche, dos personas llegaron a un establo y pusieron un niño llamado Jesús en ese pesebre. Entonces ese primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad. Años más tarde, Jesús, ya caminando la tierra, y algunos discípulos subieron a una pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos, pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de todos los reyes y señores. Finalmente alguien eligió dos tablas que estaban en un almacén oscura. Esas eran las tablas del tercer árbol, y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca ha podido imaginar. ¿Qué quiere decir todo esto? Y realmente me ministra mi corazón, porque muchas veces hemos puesto primeramente nuestros sueños, nuestros anhelos, y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso no permitimos que Dios haga su trabajo en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes se han sentido de esta manera, han proyectado. Por lo general sucede que cuando comienza el año decimos, bueno, este año va a ser así, asá, voy a hacer esto, voy a alcanzar aquello, este es mi proyecto, mi plan, mi sueño para este año. Y resulta que todo es diferente. Esto le pasó a estos árboles. Los sueños cambian. Muchas veces vivimos, y algo que sí leía de ese libro que les comenté, es que muchas veces ponemos nuestros sueños como prioridad, ¿verdad? Y queremos acomodar el propósito de Dios según nuestros sueños, cuando realmente tiene que ser al revés. Debemos poner en prioridad los propósitos de Dios para que nuestros sueños sean cumplidos. Amén. El propósito, una definición, no, de verdad no es muy wow, qué definición, qué revelación. Pero quería aclarar un poquito lo que es el propósito, para que alguno amplíe un poco su conocimiento, o tal vez lo sepa, tal vez no lo sabía de verdad. Es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Ese es un propósito, ¿sí? Llevándolo a lo bíblico, a lo que nosotros creemos, es la intención original para la cual alguien fue creado. Ese es el propósito tuyo. Fuimos creados con una intención. O sea, nuestro Creador nos creó, nos formó, y debemos entender que desde la eternidad ya estaba dispuesto nuestro propósito. Muchos creen que nuestra vida comenzó cuando nuestra madre nos dio a luz. No. Nosotros que creemos en la eternidad sabemos, porque lo dice la palabra, que desde antes de la concepción
antes de ser formados. Dice la palabra que mi embrión, nuestro embrión, vieron sus ojos. Algunos nacen y le da lo mismo. No van a rendirle honores al Creador. Viven su vida como quieren porque Dios da esa libertad. Dios da ese libre albedrío. Pero yo creo que aquí hay hombres y mujeres que realmente quieren cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Levante su mano si usted realmente quiere cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. Así que crea que ya hay algo escrito. Hay una intención, un diseño original para su vida. Algunos estamos cantando, otros están sirviendo, otros predican, pastores, líderes, algunos ya son apóstoles. Y vamos caminando. Y vamos caminando, ¿verdad? Hacia esos propósitos. Pero cuesta. Como le dije, cada propósito trae consigo un proceso. Y dice algo más, Dios nos creó con una intención para que cumplamos un objetivo aquí en la tierra. ¿Amén? Yo quiero que hoy entiendas esto. Tal vez ya tengas claro tu objetivo, como algunos levantaron su mano, saben cuál es el propósito en sus vidas. Pero hoy el Señor quiere impulsarte a que aceleres ese propósito. Amén. Y si no lo tienes claro, lo aclares. Y si no lo conozcas, no lo conocías, lo conozcas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entramos en el propósito, entramos también en un proceso. Y dice, en otras palabras, el proceso es una serie continua de acciones, pasos y cambios que nos llevan a un destino. Crecer en nuestro propósito demanda adaptarnos a nuevos niveles de madurez, intelecto, carácter, y sin duda a menudo debemos pasar etapas dolorosas que conllevan tiempos de ajuste y adaptación hasta que alcancemos el desarrollo o transformación que nuestro propósito requiere. ¿Entendieron un poco o no? El proceso nos lleva a crecer en nuestro propósito. Demanda adaptarnos a nuevos niveles de madurez. Por eso vemos como los cristianos llegan a la casa medio ahí, de golpe, y de verdad, nuestra hermana allí que daba testimonio de su trabajo, realmente vemos el cambio en su vida, como Dios ya está entrando, llevándola a nuevos niveles de madurez. Ella puso su fe en práctica. Ella contaba el testimonio que aún en la clase de casa de discipulado hablaron de la fe. Ella creyó en esa palabra y en esa misma noche, creo que fue, ¿verdad? O el día después, sí, de la clase de discipulado que te llamaron. Al otro día fue por el trabajo. Al otro día de esa clase, amén. Como nuestra hermana también entramos en esa clase y hablamos de los beneficios de la cruz. Ella tomó la palabra y recibió tremendo milagro esa mujer. Usted, y ya pasó un reclame que dijera el padre, tiene que hacer las escuelas. Realmente se ministra el poder sobrenatural de Dios en esas escuelas. No son simples líneas para leer. Realmente somos activados, somos empoderados. Los que vienen con hambre, los que vienen violentos, los que arrebatan, amén. Así que nos llevan a nuevos niveles de madurez, intelecto y carácter, forman nuestro carácter. Debemos pasar estas etapas muchas veces dolorosas. ¿Cuántos pasaron, han pasado o están pasando un proceso no muy cómodo? Levante su mano. Gloria a Dios, hay un propósito en tu vida. Si estás pasándolo, hay un propósito. También hablaba, y no lo escribí, pero quiero compartirte, el proceso va acompañado también de la temporada. Tú tienes que entender, así como decíamos recién, estamos en una temporada, de un tiempo kairos, oportuno. Tal vez me digas, no, pastor, pero a mí está todo cerrado, los cielos están cerrados, el almacén está cerrada, está todo mal. No hay nada abierto para mí. Pero hay. Pasa que el proceso, la circunstancia no te está dejando ver. Y Dios ya quiere acelerar el propósito en tu vida.
quiere que vos ya estés sirviendo, quiere que vos ya estés en otro nivel. Solamente que te quedaste con el problema, te quedaste en ese proceso. Pasamos esas etapas dolorosas que llevan tiempos de ajuste y de adaptación hasta que alcanzamos el desarrollo y la transformación que nuestro propósito requiere. Diferentes propósitos y diferentes tiempos de proceso también, amén. Vale aclararlo. Dice Proverbios 19:21. Esto es una introducción, amén. Ya vamos a ir a la palabra en sí. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras. Dice Proverbios esto, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. El que quiera anotarlo para guardarlo, Proverbios 19:21, lo leo nuevamente, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Le pasó a esos árboles, como contaba la historia. Ellos querían, y buenas intenciones tenían, no querían cosas para su propio ego o para su propio bienestar, sino que ellos querían, aún en su creación, glorificar a Dios. Pero prevaleció el propósito de Dios. Amén. Hablando un poco más de proceso, de propósito. Primera de Timoteo, Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Él nos llamó, nuestro Padre nos llamó, Primera de Timoteo 1:9, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque si fuera así, nos iríamos yendo y filando de a uno para afuera. Amén. O hay acá alguno demasiado santo que diría, bueno, a mí me llamó por mis obras, podés hablar conmigo, yo estoy más que... Si hay alguno así, bueno, permítame una entrevista con usted, quiero almorzar con usted o cenar con usted, porque realmente usted está empoderado. Pero a mí la palabra de Dios me dice que Él no nos llamó por nuestras obras, sino según el propósito suyo, no el nuestro, el suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo también dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra es muy amplia, podríamos hablar mucho. Dice, a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Y esto es, o sea, a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados y caminan en base a ese propósito. Algunos capaz que me levantó la mano y me dice, no, yo sé que el propósito que Dios y ya es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero está caminando para el otro lado. Se está rumbeando para otro lado. No ha querido dirigirse hacia ese propósito. Conforme a ese propósito son llamados, conforme a ese propósito caminan, se dirigen. Es lo que debemos hacer. Y Job 42:2 dice, y esta es una versión latinoamericana, aclaro porque es un versículo muy conocido, pero en esta versión dice esto: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. La versión original dice, la original no, Reina Valera dice, conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos conocen ese versículo? Que mis pensamientos no puedo esconder. Pero esta versión dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. O sea que, entendiendo un poco, la Reina Valera dice que mis pensamientos no los puedo esconder, o sea que mis pensamientos no pueden frustrar los propósitos de Dios. Ya a veces creemos que yo me manejo yo a mi manera, hago lo que quiero, a mí no me van a mandar. No me va a mandar la Biblia, no me va a mandar Dios, ni ningún pastor, ni nadie. Y las cosas no te salen.
Y vas y te chocas contra una pared y vas al otro lado y te chocas contra un muro. ¿Por qué? Porque querés y buscas abortar el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios nos ama tanto y dice la palabra que a los que escogió, los llamó un llamamiento santo, conforme a su propósito. Él no va a permitir. Él no va a permitir. Capaz que te va a dejar que te golpees un poco, inevitablemente, por cabezón, por cabezona, ¿verdad? Pero su propósito se ha de cumplir. Y ahora sí quiero entrar realmente a la palabra, a lo que Dios ministraba. A mí hay varios personajes que me identifican y que llaman mi atención y Dios me ministra mucho. Uno es David, el primero. Otro podría ser Moisés, pero creo que está antes José, este muchacho con el que yo quiero hablarte. Un muchacho que su historia comienza, ¿verdad?, a narrarse, si bien habla de su nacimiento en Génesis 30, pero su historia comienza a hablarse en el Génesis 37 a partir de sus 17 años. Y este muchacho portaba un propósito enorme, como muchos de los que ustedes están aquí. Llevaba sobre su lomo un propósito enorme, grande, como la gran mayoría de los que están aquí. Tal vez la diferencia entre José y alguno de nosotros es que nosotros no lo hemos podido entender, no lo hemos querido entender y hemos puesto trabas en medio de los procesos. Busque Génesis 37, pero yo le voy a leer Salmo 105, del 16. Del 16 al 22, yo se lo leo, dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos y en la cárcel fue puesta su persona, hasta que la hora que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová le probó. Y envió rey y le soltó, y el Señor de los pueblos, y les dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahí describe el salmista un poco quién fue José, ¿verdad? Pero vamos a verlo un poquito más amplio en Génesis. Le dije Génesis 37. Yo le voy a leer Génesis 30, 22, dice: y se acordó Dios de Raquel. ¿Cuántos se acuerdan de esta palabra? La primera palabra del día del ayuno, amén. Trajo el pastor. No me acuerdo el nombre, pastor. Gabriel, amén. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Dios quitó mi deshonra, quiso decir allí Raquel. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Dios se acordó de esta mujer y ¿qué le dio? Un propósito. Le dio para que diera a luz un propósito. Por eso a veces, cuando se demoran las cosas, es por lo que viene en camino es algo grande. Esta mujer, si usted lee el versículo 30 y es otra prédica y otra palabra, ella peleó con todas las concubinas de Jacob, el padre de José, porque todas le daban hijos y ella no puede ser. Pero dice allí, y Dios se acordó.
lo mejor lo reserva para el final. Como Jesús con el vino, lo mejor se reserva para el final. Lo mejor de Dios siempre está guardado para el final, para el postrer tiempo, para el tiempo final, para los últimos tiempos. Ahí está preparado el mejor remanente. Para esos tiempos están preparados los mejores hijos, los apasionados, los que realmente coman la palabra y la viven la palabra, arrebatan y viven según los mandamientos de Jehová. Son los del último tiempo. Cuando Dios dice, me acuerdo y recordé, y así como el pastor soltaba esa palabra, Él se acordó de esta casa. Aleluya. Dice Génesis 37. Es largo, yo voy a ir leyendo algunas partes. Todos conocen la historia de José. Levante su mano, ¿quién no conoce la historia de José aquí? No tenga vergüenza. Estamos acá para aprender y conocer la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y nos quedamos ahí en el 4. José, un joven que nació, madre Raquel, padre Jacob, se llamaba, como les decía, un joven con un propósito. Un varón con un propósito grande, y lo vamos a ver al final, ¿verdad? Y yo quiero hablarte un poco de esas características que tuvo este varón con propósito, para que tú te identifiques, tú busques ese lugar. Tal vez tú aclares algunas ideas, algo que te ha estado pasando, para que te encamines hacia ese propósito. Amén. José nació, habitó, dice acá unas características, dice, yo puse en número 1, se ocupa de las tareas de su padre. Una persona con propósito tiene claras las cosas y se ocupa de las tareas de su padre. Se ocupa de las tareas de la casa. Y no estoy hablando de su casa, sino de la iglesia, sino de las cosas del reino. Siempre lo va a estar viendo involucrado. Pastor, ¿qué precisas para la marcha? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos colaborar? Alguien con propósito, alguien con llamado, alguien que sabe lo que Dios quiere hacer en su vida, siempre va a estar dispuesto a querer hacer algo más. José andaba ahí y ayudaba a sus hermanos. Aunque sus hermanos no lo querían mucho, él estaba ahí y se encargaba de esa tarea que el padre le había designado. Otra característica es amado por el Padre. ¿Cuántos se sienten amados por Dios acá? Hay un propósito en tu vida. Y ahora, si no te sientes amado, bueno, puede ser un tema de identidad, que Dios puede sanar y quiere sanar en esta noche. Pero si no, hay que buscar ese propósito. Tienes que aclarar esa idea. Algo que enseña el apóstol en ese libro es que mucha gente vive a lo largo de su vida sin tener claro, no solamente en lo espiritual, sino en su vida mismo, cuál es su propósito. Y mueren teniendo una vida sin sentido. No buscan superarse. ¿Han conocido personas así? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo? Mi hijo tuvo. Cuando Dios ya en el Génesis nos manda a fructificarnos, multiplicarnos, enseñorar, ahí ya tenemos claro un propósito para nuestras vidas. Pero no lo entendemos, no lo comprendemos y no lo llevamos a cabo. No me quiero desviar. Dice, es amado por su padre. Y quiero aclarar algo, dice, y amaba Israel, versículo 3, a José, o sea, Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, y no lo amaba porque era el loro. Vale aclararlo, porque todos muchas veces se han enseñado,
José lo quería porque iba y le contaba lo que hacían los hermanos. ¿Verdad que a veces tenemos al favorito de nuestros hijos ahí? Porque va y pum, pum, pum. ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo este? No lo amaba por esto. Yo creo que hasta Jacob lo corregía en su momento. Dice acá, él lo amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Era el hijo del milagro. Era el hijo de la mujer que él más amaba. Por eso lo amaba de una forma especial. No que lo amaba solo a él y a sus hermanos, no, sino que lo amaba de una forma especial. Y así el Señor nos ama a nosotros, de una forma especial. Así Él nos ama, dice la palabra, los que amó, ¿verdad? Los predestinó, los que llamó, los que escogió, los predestinó, con un propósito. Amén. ¿Está entendiendo la palabra? Otra característica dice, portan el manto de la casa, llevan el llamado, llevan ese manto. Dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esa era la señal de que él era un hijo legítimo de esa casa. El que está a tu lado lleva el manto, no lo critiques, no estoy diciendo para criticarlo, pero ¿estás llevando el manto? Vos mismo preguntate, ¿estoy llevando el manto de esta casa? ¿Lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Él llevaba el manto. Esa es la tercera característica que Dios me hablaba en mi corazón acerca de José. Portan y llevan el manto de la casa. Número 4, y ahí tendríamos que seguir leyendo, y dice, son soñadores y Dios les anuncia su propósito, su destino. Vamos a leer, dice, y soñó José un sueño, a partir del versículo 5, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo, sea el de José, se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos alrededor se inclinaban al mío, o sea que todos ellos se inclinaban. Imagínense esto para los hermanos de José. El más amado, con una tuniquita ahí linda, con buen perfume, y ahí viene a presentarle el sueño. A veces hay sueños que no se los podemos contar a todo el mundo. A veces son sueños que Dios nos revela a nosotros para que comencemos a encaminarnos hacia el propósito de nuestras vidas. Y ya el contárselo a alguien puede provocar, y el enemigo se va a levantar. Este se cree, y esto, aquello, y esto, lo otro. Después soñó también de las estrellas, ¿verdad? Dice, se inclinaban alrededor de mí, versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de ese sueño y sus palabras. Y soñó, por falta de ese, vamos a tener otro sueño, hijo. Y soñó otro sueño más y lo contó a sus hermanos, pero porfiado también. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ya no era el manojo de trigo, ya era el sol, luna. Con 17 años yo creo que él no había entendido nada todavía. Pero yo creo que este joven tenía una esencia tremenda de parte de Dios en su interior. Y él realmente dijo, este sueño no es de panza llena, como dijera nuestro padre. Ese sueño cuando acostamos con la panza llena y soñamos muchas cosas. Y a veces venimos, tuve un sueño así hasta. Gloria a Dios, te dice. Pero es así. Este sueño no fue un sueño de haber
sino que un sueño de Dios para su vida. La palabra no lo aclara, no dice él estaba durmiendo y vino un ángel, le tocó la cabeza y empezó a soñar esto. No, no dice nada de eso. Él dice, tuvo un sueño. Pero solamente dice la palabra, los entendidos pueden comprender cuando hay cosas espirituales, cuando son cosas de Dios y cuando no son de Dios. Así que el número 4, como les decía, otra característica, vamos a leerla del 1, dice, características de los que cargan un propósito y caminan en un propósito. 1, se ocupa de las tareas de su padre. 2, es amado por su padre. 3, portan y llevan el manto de la casa. 4, son soñadores y Dios les anuncia su destino. Vamos a leer Amós 3:7. Y me ayudan porque hay algunos versículos que tengo que buscar y no quiero tomarme mucho tiempo. Si alguno lo tiene, me dice y le arrimo el micrófono. Amós 3:7. Esta es otra característica, la número 4. Son soñadores y Dios les anuncia ese propósito. Sí, pastor. En verdad, nada hace el Señor omnipotente, sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Aleluya. Nada hace el Señor sin antes revelárselo a sus hijos, a sus profetas. ¿Entendieron esa palabra? Dice Amós, nada hace el Señor sin antes anunciarle. O sea que ya ahí el Señor le estaba anunciando a José lo que le esperaba. ¿Cuánto le ha pasado que algo vino como algo que te avisó, un sueño, algo, y después te sucedió algo parecido? Tal vez haya sido malo o tal vez haya sido bueno, pero ¿cuántos tuvieron un sueño de antemano antes de una situación? ¿Verdad que sí? Dios busca anunciarnos. Aún lo hace con personas inconversas para que aún puedan entender y comprender que Dios está interesado en ellos. Y lo hace con personas que cargan un propósito. No lo hace con cualquier persona, lo hace con personas que cargan un propósito. A José el Señor le mostró, Dios le mostró cuál era su propósito, cuál era su destino. Él iba a estar parado y los demás iban a inclinar ante él. No sabía ni cómo. A los 17 años apareció ese sueño en su vida, nada más. Seguimos. Otra característica, son envidiados, despreciados y criticados por los demás. Versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esos sueños. Versículo 18, para ir un poco adelantándonos, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara de cerca, conspiraron contra él. Andaban allí, ¿verdad? Son envidiados, despreciados. Y no hablo de aquí adentro de la iglesia, sino de tu familia, sino de los que están a tu alrededor, en tu trabajo. Van a despreciarte, van a criticarte. Y ahora te haces el cristiano. Y ahora no venís más. Porque hay un proceso, hay un propósito en tu vida. Si no te critican, bueno, o el propósito no está muy claro, o no estás desarrollando eso para lo que Dios te escogió. Pero si te critican es buena señal. Lo hicieron con Jesús. Constantemente, desde que Él comenzó su ministerio, ya andaban criticándolo. Dijo unas primeras palabras y ¿quién te cree que sos vos para decir eso? ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros? Otra característica. Esto se pone mejor. Número 6. Y aquí entra el punto más grande tal vez. Los que cargan un propósito son procesados. Son procesados. Quiero que lean Marcos 4:17 o lo anote. El padre hablaba de esta palabra la otra vez. Y a mí me quedó sonando esto. 4:17 dice, hablando de la semilla, Jesús dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución
por causa de la palabra. O sea, va a venir persecución, tribulación, prueba, proceso a causa de una palabra. Y no de una palabra humana. No algo que te diga alguien, qué bien, no. Cuando viene la palabra de Dios. Hubo profeta en esta casa, hubo una palabra y el enemigo lo primero que hace es contrarrestar. Querer, pinchar, desánimo, aquello, lo otro. Problemas en los matrimonios. Porque hay una palabra. Porque se suelta una palabra de Dios y el enemigo sabe y es el primero en identificar hombres y mujeres que cargan propósito. El enemigo es el primero en identificar eso. Capaz que vos ni vos te diste cuenta que tenés un propósito grande, pero el enemigo ya lo sabe. Y va a buscar de todas formas abortar ese propósito. Se levanta el proceso, viene el proceso. Y yo me anoté acá, lo que el enemigo quiere utilizar para destruirte, Dios lo utilizará para llevar a cabo su propósito en tu vida. Amén. Así lo hizo en José y ahora lo vamos a ver. Pero el diablo va a creer que va a tener control. Pero si tú te alineas y tú crees, así como lo hizo José, en lo que Dios dijo acerca de vos, Él va a cumplir esa palabra. Él va a cumplir esa promesa. Él va a cumplir cada palabra, cada detalle que dio sobre tu vida. Solamente tienes que creerlo. Solo tienes que caminar en base a ese propósito, a ese llamado. Amén. Aleluya. Ahí nos detenemos con un poco de las características y ahora viene lo que pasa en el proceso, lo que puede acontecerte y lo que te pueda estar pasando o te pueda pasar. Algo que llama la atención, vamos a leer un poquito más porque algunos que no conocían la historia de José, tengo que leérsela, lamentablemente, perdonen el tiempo. Dice versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. José, el propósito siempre dispuesto. Otra característica más. Heme aquí, le dijo. E Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Esto me hace acordar a David. Otro que tenía más que un propósito enorme sobre su vida. El padre le dice, anda a llevarle un poco de alimento a tus hermanos. Y lo que no sabía que lo estaba enviando a ser catapultado hacia el llamado en su vida. A desarrollar su propósito, a dar comienzo. Amén. Acá lo mismo. Israel le dice, ve, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y el padre de David le dijo, ve y tráeme un informe de cómo están ellos. Y se lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló en un hombre andando errante por el campo y le dijo, bueno, ellos están estoy parafraseando para llegar al punto. 17 dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca, conspiraron contra él para matarle. ¡Wow! Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Te van a poner nombrecitos a vos. Mirá, el pastorcito, mirá, el que canta allá y sale por Facebook. El que se va a ir para allá y para acá y que dice, mirá, te van a poner nombre. Pero no importa eso. Están profetizando. Ellos dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Entonces dice, ahora pues venid y matémosle, echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Eso quiero aclarar, acá hay algo muy espiritual y a veces lo vemos las personas y decimos, qué mala persona, esta es lo que me dijo, pero está lo espiritual detrás de todo eso. El enemigo usa a las personas, sabemos, lo tenemos claro, no tenemos lucha contra carne y sangre, lo quiero aclarar, porque uno dice, esto sí, porque mi hermana, mi hermano, mi familia
mi hermanito de la iglesia me dijo aquello y lo otro. No veamos a la persona. El enemigo va a querer conspirar en contra tuya. ¿Por qué? Porque tienes un propósito grande. Y dijeron, echémoslo a la cisterna y iremos, alguna bestia lo devoró y veremos qué será. ¿Qué será de sus sueños? Ellos ahí tenían claro que lo que querían hacer era interrumpir el sueño de José. Interrumpir los planes de Dios. El enemigo lo único que quiere hacer es interrumpir los planes de Dios en tu vida. Si te puede matar, te va a matar. ¿Cuántos han sido libres de la muerte acá? Un Nicolás. ¿Cuántos han sido libres de la muerte? Levante su mano, un accidente, en algo. Y me salvé de milagro. Me salvé de milagro, no sé cómo fue. ¿Por qué? Porque el enemigo está constantemente queriendo abortar tu sueño, tu propósito. Cuando Rubén oyó esto, le dijo, los libró de sus manos. Ahí vino uno que tenía un poquito más de bondad. Rubén, el mayor, dijo, bueno, no, pará, no lo vamos a matar. Tampoco para tanto. Vamos a hacer algo más liviano, no sé, vamos a inventar algo. Mientras José venía allá, caminando suavetongo. Estoy acá. Inocente, me lo imagino, buenito. Los hermanos, alguno ya quería clavarle una acá. El otro que, Dios mío. Y dice, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan. ¿No? Qué panchos ellos, ¿no? Se sentaron a comer y alzando los ojos miraron y aquí venía una compañía de ismaelitas que venían de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. O sea, ellos lo terminaron vendiendo, para adelantarle un poco la historia. Pero quiero tocar unos puntocitos para el que está anotando y quiera aclararles algo. El enemigo, lo primero que va a hacer es quitarte tu vestidura. Querer quitarte tu manto, tu cobertura. Dice que vinieron, el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que habían sobre él. Lo que hay de Dios sobre tu vida a otros le causa malestar porque saben que hay un propósito grande detrás de esa bendición, detrás de ese llamado. Y lo primero que van a querer es tocar tu identidad. Satanás lo hizo con Jesús, le dijo, si eres el Hijo de Dios. Lo primero que fue a probarle fue su identidad, lo que le cubría, ¿verdad? Y acá lo hicieron con José sus hermanos. Ellos van a querer, el enemigo va a tocar quitarte tus vestiduras, tu dignidad como hijo de Dios. Como hijo de Dios y como hijo de esta casa. Por los que tienen el manto de esta casa, y muchos van a entender lo que digo, van a sufrir ese proceso y esa persecución. Porque este es un manto grande el que hay sobre esta casa. Algunos todavía no se animó a meterse porque sabe que es un manto grande que hay en esta casa. Y les cuesta. Si me meto sé que... Jeremías peleaba y dijo, me venciste. Algunos están peleando ahí con Dios y que esto y que la casa y que Dios y no puedo tanto. Pero vas a salir perdedor, te lo aseguro. Dios va a vencer porque Él va a cumplir ese propósito en tu vida. Aleluya. Y dice, ellos le quitaron sus vestiduras. Otro punto, el enemigo va a querer ahogarte. Porque dice la palabra acá, si usted lee muy detenidamente, le tomaron y le echaron en la cisterna. Y Dios aclara, pero la cisterna estaba... O sea que ellos lo quisieron ahogar. Era un pozo que se hacían para guardar el agua, para que el agua subiera en esos momentos, ¿verdad? La Biblia habla de esos pozos en versículos anteriores aún. Pero
ellos lo tiraron a esa cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Y dice la palabra en Isaías 43. Quiero leérselo. Porque lo que le sucedió a José, Dios lo respalda aún en su palabra. 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, el enemigo va a querer tirarte a un pozo para que te ahogues, para que ahogues tus sueños, ahogues el propósito en tu vida, pero el Señor promete librarte aún de eso. Amén. Aleluya. Santo. Otra cosa que van a hacer es venderte. No querrán ver tus sueños cumplirse. Van a querer alejarte de tu vida. Anda, sí. Y van a querer más. No, pero vos tenés que seguir lo tuyo, tu deseo. No podés andar siempre atrás de la iglesia, andar detrás de todo eso. Va a quedar mal. Vamos a hacer esto, no. Van a querer que te vendas, que te vayas lejos, van a querer alejarte, constantemente van a probar y querer alejarte del propósito. Dice el versículo 27, venid y vendámosle a esos ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Dios no va a permitir aún que te hagan daño, que venga esa mano del enemigo sobre tu vida. Él no va a permitir que la mano del enemigo venga sobre tu vida. Él va a querer tener intenciones constantemente de destruirte. Pero si tú estás alineado, si tú cargas un propósito y tu propósito está claro en tu vida y quieres llevarlo a cabo, el enemigo no va a poder tocarte. Amén. Aleluya. Yo puse acá, y esto muchos lo van a entender, es inevitable será pasar por el desierto. Los que cargan un propósito, va a ser inevitable pasar por ese tiempo de desierto. José fue vendido y me imagino que habrá caminado varios días. Y en ese momento, vendido como esclavo, tenían que caminar, lo ataban en unos camellos y ellos caminaban al lado de los camellos. No era que le daban, bueno, subite al carrito y te llevamos. No, era un esclavo. Imagínense en la cabeza el pensamiento de este joven, 17 años. Yo veo a algunos jóvenes acá, y si te pasara que sus hermanos le vendieran o que algo malo de esta dimensión le sucediera, lo primero que harían sería negar a Dios, sería renegar de Dios. Porque eso es lo que hacemos hoy en día. Ante el primer problema, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la palabra? Y no era que yo era la espiga que se quedaba de pie. Y yo no era los que el sol y la luna y las estrellas venían a inclinarse. Y caminaba y veía, estas eran las estrellas que se iban a inclinar en medio del desierto. Muchos tal vez estén pasando por ese desierto, por ese momento de silencio. Pero no desconfíes. No tires por la borda la palabra, no tires a la basura lo que el Señor dijo que va a hacer contigo. Porque Él lo va a hacer. Camina ese desierto. Agradece al Señor por ese desierto. Honra, adora, alaba a Dios en ese desierto. Y te aseguro que va a ser un trayecto corto. Va a ser un trayecto corto. Él va a estar contigo. Y mira lo que el Señor me llevaba a ver. Quiero que vayas a Génesis 28. Yo te voy a leer algo. Si quieres lo anotas, yo te lo leo. 28, 10 al 15 dice: y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Estaba en medio caminando por el desierto. ¿Quién era Jacob? ¿Alguno sabe? El padre de José. ¿Por qué le estoy leyendo esto?
porque Jacob le contó esta historia a José. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Y qué hizo Jacob allí? Dice la palabra acá, ¿está leyendo ahí o no? Dice, soñó. ¡Wow! Jacob también soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera. Y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo me lo imagino a Jacob contándole esta historia a José. Él, un joven soñador, un joven entusiasta, un joven obediente. Ya vimos las características de este joven con propósito. Y él se atesoró esta historia. ¡Wow! Mi padre viendo a Dios en lo alto del cielo. Y le dijo que te la daré a ti, a tu descendencia, esta tierra. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. José comenzó a caminar en ese desierto y empezó a recordar esta historia. Lo que su padre una vez le había contado. Y él allí, como un buen soñador, un joven con propósito, apasionado por Dios, empezó a decir, wow, esa escalera. Y Jehová le dijo, yo voy a estar contigo, yo voy a cuidar tu descendencia. Bueno, voy a tener que caminar este desierto porque hay una promesa sobre mi vida. Voy a tener que caminar confiado sobre este desierto porque hay una promesa sobre mi vida. Si el Dios de mi padre dijo eso, por mí no me va a poder pasar nada. Yo voy a tener que seguir caminando en base a esta palabra. Jehová se le apareció a Jacob, a mi padre, y él le dijo, cuidaré de tu descendencia, yo estaré contigo, te extenderás. Hay palabras que tienen que venir a nuestra memoria aún en medio de los procesos. Son palabras que tienen que estar presentes en medio de los procesos. Nunca dejes en vano ninguna palabra, nunca dejes de lado ninguna palabra de Dios. Él era hijo de Jacob y él creía en el Dios de su padre. Dice la palabra, adelantándonos un poco, que llegó a Egipto, ¿verdad? Él fue vendido a uno de los jefes oficiales de Faraón. Fue hallado en gracia, trabajaba en su casa, muy bien. José desarrollaba muy bien las tareas, un hombre, un muchacho inteligente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Vino la mujer de ese jefe, de Potifar. Y dice, 39:4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y le entregó poder, todo lo que tenía. Si leyéramos hasta ahí diríamos, wow, ya está. José llegó a su propósito, se acomodó. Bien, está bendecido, está con el faraón. Qué mejor que estar con los hermanos que lo querían matar. Ya está, estamos ahí. Pero la historia no quedó ahí. El enemigo sabe tu propósito. Sabe tu propósito. Y dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo, estoy leyendo versículo 7, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Dice, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay. Y se le puso a contar intimidades, que por favor. Y he puesto en mi mano y todo lo que tiene. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, y no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él aún estando siendo un esclavo no se olvidó de quién era Dios. No se olvidó de su identidad.
No se olvidó que era un escogido, que era un muchacho con propósito. Y déjame decirte algo, pasamos por el desierto, vamos a repasar esto, quitarán tus vestiduras, querrán quitar tu dignidad como hijo de Dios, como hijo de esta casa, van a querer ahogarte, pero obviamente el pozo estará vacío, van a venderte, no querrán ver tus sueños cumplirse, inevitablemente vas a pasar por el desierto. Y otra arma, otro dardo que el enemigo va a utilizar es la tentación. José fue tentado. Imagínense para cualquier joven que venga una mujer y se le presente un joven que nunca había visto mujer, ¿verdad? Él aún hasta ahí en sus sueños podría estar pensando, ya no voy a poder conocer a la mujer de mi vida, no voy a poder tener mi esposa en mi familia, en mi ciudad, con mis descendientes, con las hijas de Dios, ahora estoy en Egipto. Yo me imagino que hasta lo habrá pensado eso también. Y se le presenta a esa mujer, se le ofrece, el enemigo va a buscar hasta esa arma que es la tentación, para poder abortar el propósito también en tu vida. Muchos estamos siendo tentados en diferentes áreas, en la economía, en la sexualidad, estamos siendo tentados en diferentes áreas en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Esa arma será la tentación. Y de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito, al peso que habrá de esa palabra sobre tu vida, va a ser la tentación, donde el enemigo va a querer tentarte para hacer abortar. Todos sabemos que él huyó. José salió huyendo. Él no cedió a esa tentación. Él salió huyendo de ese lugar, corrió, ¿verdad? Pero obviamente la mujer fue, contó esa historia al jefe, a su amo, a su esposo, y el esposo le creyó. ¿Y qué pasó con José? Fue a la cárcel. Pregúnteme cuánto tiempo José estuvo en la cárcel. 12 años. 12 años. Y ahí se terminó la historia de José. Algunos hoy están dentro de una prisión, diciendo, bueno, ya está, de esta no salgo. De esta yo no salgo. Se te fueron las fuerzas. Porque hubo palabra, hubo llamado, hubo un montón de cosas, pero no te dan la fuerza. El enemigo te metió en una prisión. Yo anoté acá y quiero leerte: las señales de ser un portador de su presencia y cargar un propósito serán vistas, y otros serán bendecidos por tu causa. Verán el favor y la gracia de Dios sobre ellos también. Quiero detenerme en eso de la prisión. Ellos buscarán esconderte en una prisión. El enemigo, hablando siempre de Satanás, hablando siempre del que identifica el propósito en tu vida, no de las personas, sino hablamos lo espiritual. El enemigo va a querer llevarte a una prisión. Yo quiero que leamos Hechos 16. Y esto está poderoso. Recuerden que José fue puesto en una prisión. Y él estuvo 12 añitos. No tuvo 3 días, 3 meses, un añito, no, 12. Le leo Hechos 16 y miren lo que dice esta palabra. 16:23 habla de allí de los apóstoles que estaban hablando la palabra, ¿verdad? Pablo estaba allí y dice: después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, ¿qué hizo? Lo metió en el calabozo de más adentro.
Los apóstoles estaban portando ese propósito, llevando y obedeciendo lo que Jesús le había mandado. Dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús se lo dijo a ellos, estando con ellos. No se lo dijo adelante de una multitud. Pero el que lo escuchó fue el diablo. Y sabía que ellos estaban empoderados, porque también sabemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos, recibieron poder, estaban sanando, estaban haciendo libres, estaban expandiendo el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué quiso hacer el enemigo con ellos? Dice, este mandato, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice en mi Biblia, la palabra de Dios, que no habrá arma creada por el enemigo que pueda prosperar en contra de tu vida. El enemigo buscó de todas formas frenar el propósito de José en la tierra. Buscó ahogarlo, buscó matarlo, buscó venderlo y aún así lo tentó. Quería llevar a un pecado sexual para demigrar su vida, su pureza. No lo logró, esto lo logró y dijo, lo meto en una prisión. En esa prisión nadie más va a saber de él porque lo voy a meter y va a estar bastante años ahí adentro. Pero no hay arma creada por el enemigo que pueda prosperar en tu contra. El diablo lo quiso hacer con los apóstoles allí también, pero no pudieron. Esos también tenían claro su propósito. ¿Qué hicieron? Dice la palabra. Se pusieron a cantar. Se pusieron a alabar. ¿Qué pasa cuando viene esa mala noticia? Alabá, cantá a Dios. Yo me lo imagino a José, bueno, y dice la palabra, para que lo entienda. Dice 39, 21, y tomó su amo a José, 20, y lo puso en la cárcel donde estaban los precios del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe. Dice, Jehová estaba con José y movió una pieza a favor de este varón. Me lo imagino a Dios diciendo a Satanás, no seas porfiado, no vas a desviar el propósito de este varón. A ver, Gabriel, fulano, a Los Ángeles, vayan, háganme el trámite ahí abajo, que tenga favor del carcelero, que lo pongan en la mejor celda, que le den un buen alimento todos los días. No solamente eso, va a ser el encargado de la cárcel. O sea que él estuvo allí 12 años y dice, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Y habría propósito en este varón, si habría gracia, si habría favor de Dios sobre su vida. ¿Cuánto le ha pasado que se les abre una puerta inexplicable, algo sucede de repente, cuando parece que ya está todo vendido? Estamos en la peor cárcel, en la peor prisión, en la peor circunstancia. Viene de repente, aún como les pasó a los apóstoles, un terremoto. ¡Wow! Y se abrieron las celdas. ¿A cuánto les pasó algo así? Que se abrió una puerta, vino un favor, vino un aumento, vino algo, una carta, alguien te dijo, no, vas, la verdad, y fue en tu peor momento. Y si no te pasó y está pasando este momento, esta situación, yo quiero declarar sobre tu vida que viene ese favor, que viene ese favor, que viene ese favor repentino del cielo para tu vida. Así que tómalo en el nombre de Jesús. Porque yo, como te dije al comenzar esta reunión, hay un propósito sobre tu vida. Hay un propósito que Dios quiere cumplir sobre tu vida, en tu familia. Así que el enemigo no va a poder derribar tu familia, no va a poder derribar tu matrimonio, tu vida, tu salud. Está en manos del Señor. Y Él va a cumplir el propósito en tu vida.
Él va a cumplir el propósito en tu vida. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que confiar. Él va a acomodar toda la situación a tu favor. Y quiero ir terminando. Wow. Capítulo 39, 20, ya lo leí. Amén. Le pasó a los apóstoles. Algo que dice la palabra, dice Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. En varias veces dice la palabra, y Jehová estaba con José. En el 38 dice también, 41-38 dice, quiero leérselos. Mire lo que dice allí. Dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este a quien esté el Espíritu de Dios? Él reflejaba, él mostraba la presencia de Dios. En todo lugar, en la cárcel, en la cisterna, en el desierto, él iba iluminando. Él era luz, él era sal, él era el que llevaba el reino. No iba con cara de pobrecito y de, ay, ya no doy más, pastor. Ya no puedo con este problema. Fíjese. Y nos quedamos ahí. Dice Éxodo 33, 13, y esto me asombra porque de verdad la palabra de Dios está toda lazada, ¿verdad? Y aquí habla de Moisés. Y Moisés, otro varón con un propósito enorme. Tuvo 40 años en Egipto, 40 años caminando y sirviendo a su suegro. Para allá después, a los 80 y pico de años, comenzar a cumplir el propósito de Dios. Y algunos queremos ya mañana ya andar ahí. Yo tengo que, porque yo fui llamado a esto, no. Pero aprendíamos que el proceso también viene para llevarnos a un nuevo nivel de madurez, formar nuestro carácter, formar nuestra paciencia, ¿verdad? Nosotros queremos todo lo rápido. Algunos recibieron alguna palabra acá y sí, hay bendiciones que son, wow, de repente así. Pero hay cosas que el Señor va a tener que ir tratando nosotros. Dice la palabra en Éxodo 33. 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia, mire lo que le dice Moisés a Dios, en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Hoy el Señor viene a decirte, mi presencia está contigo. Mi presencia está contigo. Así como estuve con José, así como estuve con José, así como estuve con Moisés en cada paso que dio, así lo hago con ustedes, que tienen un propósito grande en mis manos. Hoy yo quiero que te vayas convencido que hay un propósito grande en tu vida. Y la presencia de Dios va a acompañarte a donde quiera que vayas y va a guiarte a que ese propósito se cumpla. Y yo creo que en este tiempo de una forma acelerada, porque estos son los últimos tiempos y el Señor tiene que cumplir el propósito en medio de su iglesia. Créelo, créelo, créelo. Aleluya. Como leíamos en Salmo, Él cumplirá el propósito en nosotros. Dice Génesis, y ya termino, 45, del 5 al 8. José allí ya se encontró con sus hermanos. Todos siguieron la historia. Él fue vendido, sus hermanos no lo vieron nunca más. O sea, estamos hablando, pasaron unos 12, 13 años. Él tenía 17 años. Dice aquí la palabra que cuando él es sacado de la cárcel, porque uno de los coperos que había estado con él en la cárcel, él había interpretado un sueño, él allí halla gracia, lo llevan y le interpreta un sueño a Faraón. Y él allí, Dios utiliza esa herramienta para liberarlo de esa prisión.
En esa prisión, en esa interpretación él halla gracia en el faraón y el faraón lo pone a cargo de todo Egipto. De todo Egipto, no lo puso a cargo de todo Egipto. Gobernaba, administraba todas las áreas de Egipto. Y él estaba allí. Y vino el hambre sobre la ciudad, ¿verdad? El sueño que él interpreta es que el faraón soñaba que habían 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y bueno, y José ahí interpreta por la revelación del Espíritu. Iban a ser 7 años de abundancia y 7 años que venían con pobreza sobre el pueblo, sobre la región de allí. Y en esa región entraba la familia de José, que estaba alejada de Egipto, pero iban a sufrir esta escasez también. Dice que los hermanos enviados por Jacob, por el padre de José, fueron a decirle, Jacob le dijo, vayan a buscar a Egipto porque sé que allá hay algo de reservas, compren grano, compren alimento y tráiganlo. Los hermanos van, ¿y con quién se encuentran? Con José. José estaba ahí y ellos no le reconocieron. Cuando entramos a la plenitud en nuestro proceso, en nuestro llamado, vamos a ser renovados completamente. Y aún el Señor va a hacer tan perfecto la obra que Él va a cuidar hasta los últimos detalles. Y mire lo que pasó con José y sus hermanos. Usted puede leerlo, después léalo, es una historia muy linda. Hay una película, también un dibujo que está muy bien hecho para que lo vean con sus hijos. Pero dice, Génesis 45:5 dice, ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Estamos hablando de que allí ya habían pasado 7 años más. José ya tenía 37, habrían pasado unos 20 años. Y él, al ver sus hermanos, entendió sus sueños. Entendió para lo que Dios lo había llamado. Él, al ver a sus hermanos yendo a inclinarse ante él, y cumplió su sueño. Hasta el momento él tal vez no lo tenía muy claro, y él dice, ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él terminó testificándole allí a los que una vez se volvieron sus enemigos, que los planes que ellos macabros tuvieron contra su vida fueron lo que le llevaron al propósito de Dios en él. Vas a tener la oportunidad de estar frente a esas personas que hicieron tu mal. Pero aún cuando estés con tu propósito cumplido, estés en medio de tu llamado, sé lo suficientemente humilde y aún cuida sus corazones. Y aún háblales con amor. Él podría haberlos encerrado y haber hecho lo que quisiera. Era el dueño de Egipto, así, literal. Pero aún en medio de ese proceso él entendió. Y Dios vino a él y dijo, yo una vez te mostré un sueño. Yo una vez te mostré un sueño. Y dije que iba a hacer esto en tu vida. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás.
Yo creo que el Espíritu Santo está trayendo a memoria aún palabras y sueños en algunos corazones. Palabras que parecían olvidadas.